Buenos días, chicos y chicas. Hoy vamos a ver un poco el tema del aprendizaje según la teoría gestáltica. Los principales o los padres de la teoría gestáltica son Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kafka. Aquí ustedes van a encontrar toda la historia de ellos, de él. ¿De quién mover? Los fundamentos teóricos se debe a que la palabra Gestalt no tiene un equivalente exacto en español. Se puede traducirla por configuración o forma, pero la mayoría de los gestaltistas insisten en que no se puede comprender una cosa por el estudio de sus partes constitutivas, sino solo por el estudio de su totalidad. Por ejemplo, el cuerpo humano. O sea, por más que podamos estudiarlos por separado, el funcionamiento y la estructura, solo se puede realmente entender por todo el proceso que conlleva. Tiene mucho que ver los conceptos básicos de la psicología de la Gestalt, que son el isomorfismo. Se cimenta en la suposición de la unidad del universo. El isomorfismo etimológicamente significa forma semejante o idéntica y se refiere tanto a los fenómenos físicos como a los psicológicos. Con este concepto se insiste en la semejanza de la forma, aunque no necesariamente sea similar en su contenido o en sustancia. Por ejemplo, un círculo dibujado en el tablero es de sustancia diferente a las ondas luminosas que refleja el mismo círculo y a la imagen que se forma en la retina a partir de esas ondas. Pero todos ellos se parecen por tener la forma de un círculo, aunque vaya de colores. Otro concepto importantísimo es el campo psicofísico, que se refiere a un campo de fuerzas, tanto físicas como psicológicas, que determinan la conducta de la persona. Dentro del campo se encuentran los determinantes personales de la conducta que constituyen el yo, es decir, todo lo que es interior al ser humano, y determinantes externos que constituyen el medio ambiente conductual. El campo psicofísico es dinámico, es recorrido por fuerzas que tienden a buscar un equilibrio, una simetría. De ahí la extrema importancia que dan los gestaltistas al aquí y ahora, ya que en la acción presente de las fuerzas y su lucha por el equilibrio son determinantes de la conducta. Imagínense que todo eso sucede dentro de la persona, es decir, eso está sucediendo aquí y ahora, y lo que buscan ambos elementos en lucha es el equilibrio, y esos son los que determinan nuestra conducta. Figura fondo. El ambiente conductual se descompone en figura y fondo, es decir, como si fueran dos partes específicas. Una figura es un todo organizado que se separa del fondo por su contorno o límite. El fondo sirve de marco en el que la figura se apoya. Siempre hablamos de, fíjate que el fondo sea de tal forma, fíjate que el fondo puede ser un paisaje, el fondo, y la figura que sobresale a ese elemento. El fondo entonces sirve de marco en el que la figura se apoya. La figura es más sustancial y más estructurada que el fondo. Así, el lector de este libro tendrá como figura cada una de las palabras que va leyendo. O sea, para mí, entonces, la figura son estas palabras que van leyendo porque son las que tienen significado. Y como fondo, el resto del texto y el color del papel. Si el color del papel fuera más... ahí está bien. Bueno, quiero bajar otra un poquito. Por eso, el aprendizaje depende y sobre todo, además de estos conceptos básicos, que el isomorfismo y el campo psicofísico y figura a fondo, están las leyes de la percepción, por la cual nosotros aprendemos. Wertheimer y sus colaboradores formularon una serie de leyes de la percepción. La ley básica es la de Preñez, Pragnance, bueno, esto debe ser francés, no lo entiendo, a la cual se subordinan las demás, o sea, sería la principal. La ley de la preñez significa que si un campo de percepción está desorganizado, cuando una persona lo experimenta por primera vez, ella lo organiza y ordena
de forma previsible para ella. Las otras leyes son, o sea, la ley principal es que por más que el campo perceptivo esté desorganizado, la persona con sus propias percepciones ya vividas lo va organizando y ordenando de una manera específica. Las otras leyes son la ley de la semejanza, o sea, por la cual elementos similares se perciben como pertenecientes a una misma clase y no a elementos igualmente cercanos, aunque menos parecidos. O sea, es cuando vemos letras semejantes, por ejemplo, eso forma para nosotros un grupo. Los otros parece como que no forman parte del mismo. Y en este caso hay un ejemplo allí, ven, está repetida la letra P, 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 luego está MIG, luego está otra P, 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 H, I, E, F, 3P, Ñ, O, F, 3P, U, S. Lo más rápido, lo más fácil de percibir son los que son semejantes. Y vemos que percibimos las 3P, 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 3P. O sea, rápidamente usted forma grupo de 3P porque aunque todas las letras tienen la misma separación, esas tres se parecen. Entonces forman un grupo o toman una forma. Aunque todas las otras también tienen la misma separación, pero no lo percibimos como un conjunto. La proximidad. Los elementos cercanos físicamente entre sí se perciben como si fueran de la misma clase, más que los elementos similares que están alejados entre sí. Aquí usted observa pares, PM, 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 etc. Y no trata de unir la P de un par con la otra porque está intermedio la M y el espacio. Entonces, lo que tiene forma es la P y la M juntas, no las P como la veíamos en el ejemplo anterior. De ahí que la proximidad haga ver las cosas más parecidas de lo que realmente son. Una persona entre inteligentes aparecerá como más inteligente de lo que realmente es y al contrario. ¿Por qué? Por la proximidad de los elementos que ella está percibiendo. Y la otra ley es la ley de cierre. Tendemos a percibir figuras incompletas como si estuvieran completas. Ejemplo, una línea circular cuyos extremos casi se unen, pero no llegan a unirse, igual le llamamos círculo, cuando en realidad no lo es porque no tiene unidos los extremos. Pero nosotros, supongamos así como una letra U, pero bien circular. Y nosotros ya enseguida vemos que es un círculo, una pelota, lo dicen ya algunos. Y no, porque no está completa, pero nosotros las percibimos como completas porque esa es la tendencia o la ley de verlo completo. Ahí tienen dos figuras, entre la de la izquierda, si uno si fija la mirada en la parte blanca, uno ve una copa. Pero si fija la mirada en el negro, uno ve dos rostros que se miran y el fondo pasa a ser la copa que veíamos si nos fijamos en eso. En la figura de al lado, no percibimos como si fuera una hoja que se ha doblado. En cambio, son dos cuadrados que se superponen apenas en la punta y en la otra parte se superponen más. Entonces queda como una figura incompleta. La otra ley es de continuidad. Los elementos se perciben como pertenecientes a una misma clase si parecen continuar en la dirección de los elementos previos. Por ejemplo, la fotografía de una persona detrás de una cerca. Solo vemos la cabeza y los pies, pero hacemos continuidad entre los dos elementos y decimos que pertenecen a la misma persona. Hay un chiste en el que justamente se aprovecha esta ley de la continuidad. Entonces, se adivina que detrás de eso está una persona completa, pero solamente se ve, por ejemplo, la cabeza y los pies, por esa ley de continuidad. Destino común. Los elementos que se mueven en una misma dirección se perciben como si fueran de la misma clase.
En un desfile militar percibimos 100 soldados como si fuera un solo bloque, precisamente por su marcialidad y su destino común coordinado. ¿Sí? Figura y fondo intercambiables. A veces, eso es lo que ya le expliqué, la figura y fondo intercambiables. El ejemplo de la derecha como la copa, que cuando uno se fija en el blanco, es una copa y el negro es el fondo. Y cuando nos fijamos en el negro, se ven como dos caras que se miran y el blanco pasa a ser el fondo. ¿Sí? Así hay muchos ejemplos. Buena figura. El sistema nervioso parece que prefiere formas regulares simples. En el dibujo de la derecha vemos dos cuadrados superpuestos en lugar de un triángulo y dos formas irregulares. Justamente es lo que esto último también sería posible, pero en general preferimos la primera opción. Ver dos cuadrados superpuestos. Explicando la percepción, los psicólogos de la Gestalt no separan la sensación de un objeto de su significado. La persona rara vez sentirá un objeto a menos que le interese y le sea significativo. La interacción entre la persona y el ambiente es simultánea, mutua, y la interacción psicológica se puede hacer aunque uno esté sentado en un sillón y el otro parado. Ejemplo, en este momento puede suspender usted la lectura y puedo suspender la lectura y trasladarme a recuerdos en la infancia, reviviéndolos, imaginarme, por ejemplo, en un safari, en las selvas africanas, cosa que yo no haría. Por eso, un cambio en la Gestalt no significa estrictamente un cambio en el ambiente físico, sino en la forma en que el observador ve su ambiente. Es decir, siempre estamos fijándonos más en lo que significa para nosotros lo que vemos o que oímos, antes que lo que realmente esté ocurriendo. El aprendizaje. Para los de la Gestalt, el aprendizaje siempre va acompañado de un propósito, motivación, ¿verdad? Afirman que los experimentos demuestran que el aprendizaje es intencional, aún en los animales situados muy por debajo de la escala filogenética. Así los famosos chimpancés de Kohler no probaban y erraban. No, probaban y erraban, al modo de los conductistas, ni quedaban condicionados al estilo Pavlov. Los chimpancés abordaban nuevas situaciones, se orientaban hacia un fin y mostraban bastante inteligencia, no obraban ciegamente. Ellos iban probando, pero al error ya pasaba a otra prueba, no se quedaban haciendo la misma cosa. Tales chimpancés estaban enjaulados y se los colocaba un banano a cierta distancia. Entonces los animales utilizaban palos, cuerdas, cajas para poder alcanzar el banano. Los gestaltistas concluían que los animales utilizan la perspicacia, el discernimiento, la reorganización perceptiva para resolver el problema. Se dan cuenta cómo ellos están dentro de la línea de los constructivistas, porque por discernimiento, razonamiento, ellos descubren la solución. Cospa aplicó todo esto al aprendizaje. En vez del concepto de refuerzo o recompensa, introdujo el concepto meta. De paso, digamos que Pavlov, quien conoció la obra de Kohler, criticó sarcásticamente los experimentos de los chimpancés. Bueno, de Petrovich Pavlov, por lo visto, no era muy conciliador, bueno, era ruso. El aprendizaje por discernimiento indica que se reorganiza el campo total. Se ven nuevas relaciones o conexiones que el aprendizaje es una empresa deliberativa, explorativa, imaginativa y creadora. Se dan cuenta cómo tienen mucho de parecido, sobre todo con los constructivistas. También podríamos llamarlo aprendizaje cognoscitivo, aunque para los comportamentalistas sería incluir elementos mentalistas que no pueden probarse en la realidad. Un ejemplo de aprendizaje cognoscitivo serían: los niños en la escuela aprenden familias de palabras con ciertas formas de deletreo. Gato, palo, plato. Tienen elementos comunes, las que aparentemente pertenecen, pero en realidad no se ajustan a formar una familia aparte. Y sí es una sola forma excepción.
Al final, los niños podrán formular reglas que ya no son simplemente memorización de principios, sino son reglas que ellos ya internalizaron. Los psicólogos de la Gestalt además sostienen que no solo puede haber cambios de conducta, sino también estos pueden darse sin que haya cambios observables de conducta. El aprendizaje a veces lleva no a que se pueda ver. Por ejemplo, una persona resuelve hacer una limosna, pero no tiene dinero para llevar a cabo sus intenciones. Otra llega a la conclusión de que el aborto es malo, pero lo sigue practicando. Es decir, a veces no se produce cambios. Pensamiento y reflexión. La Gestalt interpreta el pensamiento como un proceso reflexivo en el cual la persona desarrolla nuevos o cambiados conocimientos. Esto es, se somete a un cambio mental. Villa y Hahn nos traen una síntesis muy organizada de la teoría de la Gestalt respecto a la reflexión. La reflexión tiene sus etapas, aunque no siempre se sigan en orden. Primero, se reconoce y se define un problema. Nos damos cuenta de la meta y de los obstáculos. 2, formulación de hipótesis. Son posibles soluciones que deben ser comprobadas. 3, elaboración de implicaciones lógicas de la hipótesis, producción de consecuencias, cuya observación todavía no se ha llevado a cabo para que las hipótesis puedan ser comprobadas mediante experimentos aún por idear. Pruebas de la hipótesis son los esfuerzos por comprobar esa hipótesis que tenemos a base de la experiencia y de los datos y pruebas experimentales. Conclusiones, entonces, es la etapa en la cual se acepta, se modifica o se rechaza la hipótesis. La teoría de la Gestalt propone también ciertos principios característicos del pensamiento reflexivo, que los autores Villa y Hahn resumen así: maneras correctas de pensar, porque organiza nuestro pensamiento reflexivo. Cuando se acepta un concepto con preferencia a otro, deben existir razones para dicha aceptación. 2, los conocimientos son coherentes unos con otros. 2 conceptos contradictorios nunca pueden ser verdaderos al mismo tiempo, para los mismos propósitos y bajo las mismas circunstancias. 3, toda evidencia disponible, aunque sea desagradable, debe examinarse antes de establecer conclusiones. 4, la última autoridad de la ciencia son los fenómenos perceptibles adquiridos por la observación y experimentación. Todo fenómeno que nosotros pensemos o hagamos solamente en abstracción, probablemente no tienen toda la autoridad que tiene lo que se hace por observación. 5, todas las operaciones reflexivas deben desarrollarse al descubierto y de modo que otros las puedan repetir. La teoría de la Gestalt está muy unida a la teoría de campo desarrollada por Kurt Lewin, quien es el padre de la dinámica de grupo. Hasta ahí es lo que se refiere a aprendizaje. Todo lo demás que tienen ustedes en este material es muy útil igual y les dejo para que también puedan interesarse y entender sobre la terapia gestáltica, que lo van a dar probablemente en otros años. Hasta pronto.